Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y vamos a continuar viendo un nuevo vídeo sobre la serie de cómo crear un ciclo de paso en Blender 2.82. Y en el vídeo anterior habíamos hecho básicamente el proceso de blocking de una forma muy sencilla, porque ya os lo comentaba en el vídeo anterior, realmente para cada una de estas fases empleamos entre 1 y 2 días de trabajo. Yo lo estoy haciendo en vídeos cortitos de 20 minutos, media hora, una cosa así. Pero bueno, el personaje también es muy sencillo y yo creo que sobre todo ilustra el proceso, ¿vale? En este vídeo nos vamos a centrar en lo que sería la fase de spline, que consiste básicamente en convertir esta animación tan tosca que está utilizando en un sistema de interpolación constante en curvas, ¿vale? De esa forma podremos meter lo que serían las entradas y las salidas lentas, podremos hacer más fluida la animación y ya lo veréis enseguida, va a quedar mucho mejor. Y lo que sí que recomiendo antes de hacer esto es limpiar los fotogramas clave que no necesitemos, ¿vale? Entonces vamos a ir a ello y vamos a empezar, ¿vale? Si yo selecciono aquí todos los huesos de mi esqueleto, veréis que en el timeline me aparece que tengo todos estos fotogramas clave que se corresponden con el ciclo de paso que había estado utilizando, ¿vale? Y muy importante aquí, bueno, muy importante tampoco, pero sí que es una práctica muy buena especificar para qué sirve cada uno de estos fotogramas clave, ¿vale? Entonces, no sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis ya os lo comento. Estos diamantitos amarillos que estáis viendo aquí indican que se tratan de fotogramas clave, pero es que hay diferentes tipos de fotogramas clave, ¿vale? Por ejemplo, los fotogramas clave serían aquellos necesarios para definir la animación o las poses de la animación. En resumen sería, pues seguramente el primero y el último, que son las poses de contacto, y el fotograma 13, que también es pose de contacto. Todos los demás serían otro tipo de fotogramas clave, ¿vale? Por ejemplo, los down y los up, como marcan extremos de posición, es decir, las formas más baja y más alta de la animación, no son fotogramas clave, sino que son lo que se conoce como fotogramas clave de tipo extreme, ¿vale? Para marcarlo simplemente, pues es el fotograma 4, que es este, el fotograma 10, que es este, el fotograma 16, que es este, y el fotograma 22, que es este. Como veis, los tengo seleccionados, pues simplemente me voy aquí a botón derecho, tipo de fotograma, y aquí le pongo Extreme, ¿vale? Si os fijáis, ahora han cambiado los colores de estos diamantes, ¿vale? Los amarillos son los fotogramas clave normales y estos así rositas son los extremes, ¿vale? Después, las passing pose, que son poses de transición entre extremes, que son los fotogramas 10 y 19, perdón, 10 no, el 7 y 19, lo que voy a hacer es marcarlos como breakdowns, ¿vale? Que sería los fotogramas que estarían en transiciones o fotogramas clave que nosotros necesitamos para hacer transiciones entre fotogramas clave y extremes, ¿vale? Entonces lo marco como breakdown. Suelen ser menos importantes, por eso le ponen un diamante un poquito más pequeñito y así queda todo mucho más ordenado y sabemos cuáles son los fotogramas más importantes, estos que son menos importantes y que dependen de los fotogramas clave, y estos que básicamente podremos destruirlos y volverlos a crear porque son mucho menos importantes, ¿vale? Hay más tipos de fotogramas, ¿vale? Por ejemplo, los moving hold se utilizan cuando metemos fotogramas que no aportan ningún tipo de movimiento adicional a la animación porque están aguantando el movimiento, ¿vale? Y los jitters, que los utilizamos para cualquier tipo de ajuste que tengamos que ir metiendo después entre medias, ¿vale? Entonces eso es lo habitual. Podríamos crear incluso más tipos de tipos de fotogramas clave, pero en principio con esto es más que suficiente. Ahora que lo tenemos ya en colores, ¿qué es lo que haríamos? Pues lo primero sería transformar esta animación constante que estáis viendo aquí en una animación interpolada, ya con curvas más suave, ¿vale? Para ello, lo más sencillo, bueno, se podría hacer desde el timeline, pero yo suelo preferir, para cuando lo explico, que lo veamos desde el Graph Editor,
¿vale? El Graph Editor nos ofrece muchísimo control sobre lo que está pasando y aquí, como veis, estamos viendo que nuestros fotogramas actualmente son, como veis, como escalones, ¿vale? Eso es porque la interpolación es constante y se muestra así, ¿vale? Lo único que vamos a hacer es seleccionar todos los fotogramas, podéis usar la A para seleccionarlos todos o Alt A para deseleccionar, pues seleccionar con la A. Y si nos vamos aquí a fotograma o a key, nos vamos a encontrar en el modo de interpolación que además de constante, que es el sistema que tenemos actualmente y que pusimos en el vídeo anterior en la fase de blocking, tenemos la opción de linear y Bezier. Linear se usa muy poco porque no hay prácticamente nada que se mueva de forma lineal, ¿vale? Alguna vez se puede utilizar para algún tipo de animación que realmente es falsa, porque ya os digo, nunca se mueven los objetos de forma lineal, siempre hay aceleración. Y el que vamos a utilizar es este, es Bezier, que nos va a convertir estos escalones en curvas, ¿vale? Podéis utilizar la T para sacar directamente este menú, ¿vale? Si no queréis veniros hasta aquí y hasta aquí, ¿vale? Entonces pulsamos la T y voy a poner Bezier. El resto de las opciones pues ya son para cosas un poquito más concretas, ¿vale? Que queramos suavizar más o menos el movimiento o efectos muy concretos como rebotar o efectos elásticos en nuestras animaciones, ¿vale? En este caso yo voy a utilizar Bezier, que como veis convierte todo en curvas, ¿vale? Ya no hay escalones y fijaros en la animación como ha cambiado. Simplemente con esto, como veis, ha mejorado sustancialmente, ¿vale? Que haya mejorado no significa que esto se deje así, ¿vale? Sino que vamos a hacer una serie de ajustes. ¿Qué ajustes? Pues lo primero que vamos a hacer es limpiar, porque si os fijáis aquí, en el Graph Editor tenemos en cada uno de estos, a su vez, muchas más líneas y demás, y esto es muy difícil de manejar, ¿vale? Yo de todas formas, para limpiar fotogramas, lo que suelo hacer es pasar al Dropsheet, me gusta a mí particularmente más, porque desde aquí podemos estirar y sacar esto, ¿vale? El sumario de la animación. Hago esto después de haber convertido mi animación a Bezier desde constante, porque si estoy ahora mismo en curvas, como veis, estoy en el modo Bezier, veréis que hay algunos, me están llegando un montón de correos ahora mismo, perdonadme chicos, ya está. Me están llegando y vamos a ver si puedo cerrar esto, el navegador, ya está. Vale, como os decía, os estaba hablando... Ah, sí, perdonad, me he despistado. Os estaba hablando de que cuando yo selecciono aquí fotogramas, veréis que entre algunos aparece como una especie de línea que estáis viendo aquí. Esta línea indica que entre este fotograma y este no ha habido cambio para esa propiedad. Mientras que si no hay ninguna línea, significa que desde aquí hasta aquí ha habido cambios en esa propiedad. Eso es importante porque nos va a identificar qué fotogramas podemos borrar y cuáles no, ¿vale? ¿Por qué lo hago una vez paso a Bezier y no cuando estaba en constante? Porque si yo aquí estuviese, perdonad, en constante, es decir, siguiese estando en constante y pasase al Dropsheet, veríais que aparece también esta especie de línea finita aquí. Esta línea finita indica que el tipo de interpolación que tenemos entre estos dos fotogramas es constante, no es Bezier, es decir, no es una curva, sino que son estos escalones que estábamos viendo antes. Y particularmente a mí me molesta mucho para identificar rápidamente esos fotogramas, porque si os fijáis, cuando dejo de seleccionar los fotogramas, solamente se ve esa línea. Entonces yo prefiero personalmente hacer primero el cambio a Bezier para que cuando paso al Dropsheet, ¿veis? Lo vea todo mucho más claro, ¿veis? Aunque ahora deseleccione, vemos esa franja aquí en medio que nos indica que hay fotogramas que no cambian su valor. ¿Problema que tiene esto?
Pues que cada uno de estos apartados, como veis, tiene su desplegable para cada una de las propiedades que hemos animado. Con ese, como yo he metido fotogramas logrot para agilizar el proceso de blocking, ¿vale? Se han metido demasiadas propiedades. Esto normalmente cuando hacemos el blocking y tenemos, ya os digo, entre 1 y 2 días para hacerlo bien, simplemente insertaríamos fotogramas clave en las propiedades de posición y rotación que hayamos modificado, ¿vale? De un fotograma a otro. Como ya os digo, en este vídeo estoy intentando acelerar el proceso, pues lo estoy haciendo lo más rápido posible y tenemos este tipo de problemas y ahora tendremos que limpiar un poquito más de lo que haríamos normalmente. Entonces, ¿cómo vamos a limpiar? ¿Vale? Cuando veamos este tipo de problemas, yo lo que suelo hacer, lo que mejor me funciona, de todas formas, es venirme aquí y en View activar el Show Slider. El Show Slider, cuando despliego cualquiera de estas propiedades, esto es un hueso y todas las propiedades que he animado, voy a ver un valor numérico y si me muevo por la línea de tiempo hacia adelante y hacia atrás, voy a ver que en algunos no cambia este valor, como aquí, como veis, no cambia en absoluto, pero si me fuese, por ejemplo, aquí, veríais que ya aquí hay algunos, estos 3 que sí que están cambiando, ¿vale? Entonces, esos valores es muy fácil verlos y de esa forma yo sé que, por ejemplo, este y este no han tenido cambio. Entonces lo que hago es seleccionarlos con botón izquierdo y Shift y pulso la X y ya están borrados. Lo mismo pasaría con estos. Como yo aquí veo, por un lado, que no ha habido cambio porque se está viendo la barrita esta y por otro lado veo en el número de aquí que tampoco hay cambio, pues lo que puedo hacer es seleccionarlos todos, pulsar la X y ya se han borrado. Y voy a ir chequeando por toda esta fila. Es un proceso un poco tedioso, pero funciona muy bien para simplificarnos el trabajo, ¿vale? Por ejemplo, aquí veo directamente que este hueso no tiene ningún tipo de cambio. O sea, si yo viniese aquí y lo desplegase, pues veo que efectivamente no ha habido cambios. Pues más sencillo, desde aquí simplemente pulso la X y lo borraría. Los que así colapsados no me muestren, o sea, se muestren así, como veis, como líneas continuas, ¿vale? Como veis, todos estos que tengo ahora mismo seleccionados desde pan de L hasta finger a L son líneas continuas. Estos puedo borrarlos directamente con la L. Lo mismo me pasaría con estos. Me pasa con estos huesos que controlan las manos porque mi personaje en la fase de blocking no he animado los dedos, ¿vale? Lo he simplificado, he dicho, oye, para esta demostración no hace falta animar los dedos, pues simplemente los borraría. Aquí veo el ni target L que tampoco tiene ningún tipo de cambio, pues lo borro y así iría chequeando. Si os fijáis aquí en estos hay muchos cambios, con lo cual aquí no borro nada, pero estos de los hombros sí que son constantes, pues lo que hago es borrar aquí pulsando la X, ¿vale? Si tenéis el ratón aquí, donde lo tengo ahora mismo, os mostrará este mensajito. Si lo tenéis directamente aquí, borrará automáticamente la propiedad que tengáis seleccionada, ¿vale? Os lo digo por si os pasa como a mí. ¿Veis? Si yo ahora selecciono esto y me vengo con el ratón aquí, pulso la X, me dice que quiero borrar, ¿vale? Si solo fotogramas, si limpiarlo o limpiar los canales. Si me vengo directamente aquí, donde lo tengo ahora el ratón y pulso la X, veis, borra automáticamente la línea, ¿vale? Para que lo sepáis. Simplemente es el comportamiento que tiene que tener por defecto y ya está. Y me faltaría la cadera, que la cadera efectivamente no tengo. La cadera es este de aquí, ¿vale? También podéis ir seleccionándolos aquí uno por uno, ¿vale? Pero es más fácil que se os pase alguno, ¿vale? Entonces yo suelo seleccionar con la A todos y de esa forma, pues oye, lo tengo más claro, pues ya está. Ya hemos reducido bastante. Aún así, para cada una de estas propiedades os vais a encontrar que si la desplegáis
habrá propiedades, por ejemplo, estas de posición, que no tienen prácticamente cambio. Por ejemplo, la posición esta y esta. Perdonad. Había metido un fotograma clave sin querer, ¿vale? Como os decía, esta y esta no tienen cambio. Lo sé por las líneas continuas y porque si muevo la línea de tiempo veréis que no tengo ningún tipo de cambio. Este y este tampoco tienen cambio, pues selecciono todos esos y pulso la X. Y veis, ahora el foot roll R al final se ha quedado en una única propiedad. Y esto lo voy a ir repitiendo con todos los que pueda. En este caso, perdonad, en este caso no debería, porque veis, aquí hay un cambio de propiedad. Si me fijo, no obstante, veréis que es un cambio de un valor de rotación de menos 0 a 0. ¿Veis? Lo cual significa que en términos prácticos no ha habido cambio. Esto es un falso indicador. Pasa algunas veces, pues como no hay cambio, pues lo selecciono y pulso la X, ¿vale? Aquí vamos a chequear que pasa lo mismo. ¿Veis? En el cuaternio ni pasa de 0 a menos 0. Eso matemáticamente es un cambio, aunque en la práctica no hay ningún tipo de modificación. Pues lo borro, ¿vale? Voy a chequear aquí el cambio que hay. No, aquí sí que hay cambio en grados. Y aquí abajo vamos a chequear también, ¿vale? Si os fijáis aquí cambia muy poquito, muy poquito, pero cambia. Si hay cambio en el valor, lo respetamos. Si no, lo vamos borrando. Ya he terminado con estos rojos, voy a desplegar los azules y así vamos a ir poco a poco, ¿vale? Estos tres fuera, estos tres fuera, este y este también fuera, y vamos a chequear los valores que hay. En estos dos ya está correcto. Pasaríamos al siguiente. El de arriba del todo, como veis, simplemente pasa de 0 a menos 0, pues lo borro. Y en el resto, en este pasa lo mismo, ¿vale? Y así queda mucho más simplificado. Ahora pasaría a la cabeza y lo mismo. Tengo estos tres que puedo borrar perfectamente. Y los dos últimos, como veis, pasan de 0 a menos 0. Es el único cambio que tiene. Pues lo selecciono también y pulso la X y la cabeza ya está. Ahora despliego los otros tres y lo mismo. Estos tres fuera, estos tres fuera, estos tres fuera, y de lo que queda vamos a ver, todos tienen movimiento, ¿vale? Bien. Ahora despliego los otros tres siguientes y aquí ya lo estoy viendo que estos tres y estos tres no tienen cambio. Pulsamos la X y del resto, como veis, si me muevo a lo largo de la línea de tiempo, veo que hay movimiento en los valores. Aquí, igual que aquí, como veis, no hay línea. Hay algunos que se quedan, como veis, líneas más cortitas, pero ahora hablaremos de ellas. Voy a colapsar estos tres y aquí lo mismo. Si chequeo todos estos, veré que no hay cambio. Pues simplemente colapso este, lo selecciono y pulso la X. Y en cuanto al body, lo mismo. Estos tres de aquí, 4 fuera. Y de estos, el primero también me lo puedo ahorrar, ¿vale? Estoy limpiando muchas propiedades porque al final no hice ningún tipo de animación desde el frente, ¿vale? No ajusté nada desde la vista frontal y por eso estoy limpiando tantísimos. Normalmente terminaremos teniendo un poquito más de lo que tenemos ahora, ¿vale? Bien, por último, como veis, llegados a este punto estaría bien ir comprobando que la animación siga siendo más o menos fluida. Como veis aquí, sigue habiendo una interpolación bastante buena, ¿vale? Bien,
¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer, ya que esto ha quedado bastante más limpio, lo que vamos a hacer es limpiar en función de cuántos de estos fotogramas son iguales. Si os fijáis, en tanto ¿vale? Estos 4 fotogramas tienen los mismos valores, ¿vale? Si yo me vengo aquí, veré que tiene una rotación de 0, 0, 0. Aquí ya hay un cambio de 0,01 y aquí hay un cambio más importante, 0,14. Este sería otra vez 0,14. Aquí hay otra vez un cambio a 0, 0 y 0. ¿Cómo podemos limpiar esto? Pues básicamente, cuando tengáis una línea de este estilo, pero que no llega hasta el final, lo único que tenéis que hacer es mantener el primer y el último fotograma. Es decir, estos dos los podría borrar. Los selecciono, pulso la X, delete keyframes y veis que queda el primero y el último. Y en estos podéis quitar el de en medio, ¿vale? Para que se quede el primero y el último, que son los que marcan que no hay cambios. Aquí pasaría lo mismo. Puedo seleccionar estos y pulsar borrar. Igual que aquí, puedo seleccionar, seleccionar y seleccionar, dejando solamente el primero y el último, ¿vale? De esa forma, sigo mantenido el valor, pero es mucho menor el número de fotogramas claves, es mucho menor el número de puntos de ancla que voy a tener cuando me vaya al Graph Editor, ¿vale? Es decir, cada vez que borro uno de estos, desaparece en el Graph Editor uno de estos puntos en alguna de las curvas, que eso es lo que me interesa para simplificarlo y que sea más fácil de animar, ¿vale? Conforme vamos terminando, vamos quitando y aquí lo mismo. Estos y estos los podemos borrar y este también. Y aquí lo mismo. Desde aquí hasta aquí podemos borrarlo. Conforme vamos terminando, lo vamos ocultando. Si solamente hay dos, no lo borréis, ¿vale? Porque esto simplemente es para mantener la postura. Esto indica mantenimiento de postura, ¿vale? En este caso, en este nada más. En este de la cabeza tampoco borramos nada. En este de la mano son todos diferentes, pues lo ocultamos. En el shoulder también, aquí también, aquí también, ¿vale? Aquí también y aquí también, ¿vale? Era sobre todo en los pies donde más he tenido que limpiar. Y de esa forma ahora queda así, mucho más limpito, mucho más fácil de animar, ¿vale? Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Llevamos 23 minutos. Bueno, se me está alargando ya el vídeo, entonces vamos a ir concretando. ¿Qué más haríamos? Normalmente haríamos mucho más de lo que yo voy a hacer, pero lo único que voy a hacer es marcar los impactos, ¿vale? Los impactos son cada vez que el pie o cualquier otra extremidad golpea algún objeto, ya que por norma general, si vamos al Graph Editor, veréis que da igual la propiedad que tengamos, como está animada con el sistema Bezier, son todo curvas, más marcadas, menos marcadas, pero son curvas. Pero los impactos, cada vez que pisamos, cada vez que golpeamos algo, no son curvas, porque las curvas indican aceleración y deceleración. Y los impactos son momentos en los cuales la aceleración pasa a cero y por lo tanto se convierte en un impacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero es fijarnos qué zonas tienen impactos. Pues, por ejemplo, los pies. Los pies tienen impactos, pues si yo selecciono este pie, ¿vale? Voy a intentar mostrar esto mejor, ¿vale? ¿En qué sentido se está produciendo el impacto? Pues el impacto se está produciendo en la posición, ¿vale? Porque el pie, ¿veis? Ahí va a hacer ¡pum! Choca, ¿vale? Y después choca y choca, ¿vale? Hay dos choques, en el talón y la puntera del pie. Esos choques, si me vengo aquí, veré que son cuando se produce el contacto y el down,
¿vale? Entonces, los pies, los impactos se producen ahí, en el contacto y en el down. En el resto, no. ¿Vale? Pues lo que hago es irme a fotogramas 1 y 4 y aquí tendría que tener el impacto de un pie. Lo que pasa es que ahora mismo tengo seleccionado el otro y por eso el impacto me aparece aquí, en el contacto del fotograma 13, porque estoy utilizando el pie izquierdo. Si me vengo aquí y marco la posición en el eje Z del pie y oculto todas las demás líneas con Shift H, veré que en el fotograma 13, ¿veis? Aquí es, perdonad, voy a desactivar esto. Aquí es cuando hay un contacto, ¿vale? En esta propiedad. Pues lo que voy a hacer es cambiar la forma de la curva. Como en lugar de tenerla autoalineada o autoclamped, lo que voy a hacer es venirme aquí y en el handle type, ¿vale? Por defecto está alineada o autoclamped. Esperad un momentito, ahora mismo no lo sé. Esto tendría que verlo en el dopsheet. En el dopsheet, ¿veis que aparecen unos puntitos sin nada? Eso es porque el handle type es autoclamped. ¿Veis que tiene forma de círculo? ¿Vale? Pues yo puedo cambiarla por todas estas formas predefinidas que establecen diferentes formas de manipular los puntos Bezier, ¿vale? Por ejemplo, si me vuelvo aquí al Graph Editor con autoclamped, si yo roto, ¿veis? Rota el lado contrario del manipulador de forma simultánea. Sin embargo, si hubiese puesto free, por ejemplo, ¿veis? Cada una de estas asas se maneja por separado. Y además, en el dopsheet veréis que ha pasado de un circulito a esa especie de diamante, ¿vale? Porque hemos modificado el tipo que tiene. Si hubiese puesto automatic, perdonad, a ver, un momentito. ¿Vale? En el Z location, ¿veis? Este de aquí, si yo paso a vector, por ejemplo, se convierte en un cuadrado. Si paso alineado a esa forma de rombo, en automatic debería de mostrarse con un puntito blanco. Perdonad que me está... ¿Veis? Con un puntito negro, perdonad, en el centro. Va a ir cambiando el dibujito en el dopsheet. De hecho, solo se ve en el dopsheet. Pero bueno, por no alargarme más, ¿vale, chicos? Simplemente, como esto va a ser un impacto, lo que voy a hacer es pasar directamente a vector, que como veis, la curva de aceleración que veníamos trayendo del fotograma anterior, ¡pum!, se convierte en un ángulo recto, ¿vale? Eso es lo que me interesa de vector, que nos lo va a hacer automáticamente. Y finalmente, aquí, que es el segundo impacto, que es cuando llega la puntera del pie, vamos a hacer lo mismo. Vector, ¿vale? ¿De acuerdo? Simplemente eso hace que parezca más un impacto, ¿vale? Y a partir de aquí, si fuésemos hacia adelante, ya no tendremos más impactos en este pie, ¿vale? Bien, si pasamos al otro, empezaríamos con un impacto, ¿vale? Voy a coger esto y esta línea de tiempo, Shift H para ocultar todas las demás, y vamos a ponerla así. He forzado el dibujado, ¿vale? Sabéis que con control podéis cambiar la forma en la que está dibujada la control y la rueda central del ratón. Podemos cambiar la forma en la que se dibuja la curva. Esto solamente es previsualización, pero nos permite ver mucho más fácilmente lo que os estoy hablando, ¿vale? ¿Dónde está en el contacto de este pie? Pues en el fotograma 1 y en el 4, como veis, que es cuando se apoya el talón y la puntera. Pues aquí en el primero seleccionamos este, pulsamos la V para sacar este menú, le digo que quiero un vector y aquí lo mismo, aquí quiero otro vector, ¿vale? De esa forma, fijaros,
el impacto no estará suavizado, no tendrá curva de suavizado. Finalmente creo que tenemos ahí, aquí al final del todo de la animación, esto, si os fijáis, está suavizado porque hay aquí una curvatura que lo suaviza, ¿vale? Que es cuando volvería a hacer contacto. Pues aquí nuevamente lo convertimos en un vector, ¿vale? Esto no se nota mucho de momento, pero en según qué tipo de animaciones se apreciaría ya. Por ejemplo, una pelota botando, si queréis que de verdad parezca que bota, solamente tenéis que convertirlo en vector, ¿vale? Pero el pie ahí ya está chocando. ¿Qué pasa? Ese choque se transmite a lo largo de toda la cadena de huesos, por ejemplo, a la cintura. La cintura, que yo la he animado con este, pues haría lo mismo. Shift H para quedarme solamente con esta línea. Y fijaros, aquí, que es cuando impacta, ¿vale? Yo tengo dos opciones. Esto ya depende un poco de cómo sea nuestro proceso de animado, lo que se quiera el director. Pero lo normal es que yo puedo transmitir ese movimiento de impacto a la cadera simplemente seleccionándolo y convirtiéndolo en vector, ¿vale? De hecho se ve muy claramente que aquí hay otra pisada, ¿vale? Pues lo convierto en vector. Aquí pasaría lo mismo, lo convierto en vector. Y aquí, que estamos saliendo de la pisada, sería lo mismo. Lo convierto en vector. Y aquí también. Este también tendríamos que convertirlo en vector porque empieza a transmitirse el impacto de la cadera, del talón. Pues simplemente lo convierto también en vector, ¿vale? Y de esa forma, ahora mismo la cintura va dando golpes con la pisada del talón y puntera, y sin embargo, mientras está subiendo la cadera, tiene un arco suavizado. Y ya os digo, tenemos dos opciones. Dependiendo de cómo sea el movimiento de nuestro personaje, si es un movimiento un poco más ágil, más tipo un ninja o alguna cosa de estas, pues podríamos suavizar esto, dejarlo en curvatura para demostrar que aunque haya un impacto, pues él lo está amortiguando con la cadera. Cuanto más brusco sea la forma de caminar de nuestro personaje, más iremos transmitiendo los impactos de los pasos hacia arriba, ¿vale? Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con el hueso de la cabeza, ¿vale? Donde lo tengo, aquí arriba, si os fijáis, aquí tengo, a ver un momentito, no sé dónde está, ahí arriba, ¿vale? La rotación de Quaternion es un poquito diferente. Aquí lo que podríamos hacer para saber sobre cuál de las curvas tenemos que trabajar es probar a manipularlo, ¿vale? Si yo vengo aquí y manipulo este punto, veo que afecta más bien poco, ¿vale? Si os fijáis, ¿veis? Si lo muevo hacia arriba y hacia abajo, veo que esto es la rotación hacia adelante de la cabeza. Sin embargo, si cojo esta otra curva, que es esta de aquí, lo sé por el color, ¿vale? Y cojo este punto y lo manipulo, ¿veis? Puedo ver que sí que algo le afecta la rotación de la cabeza, pero esta otra línea le afecta mucho más, ¿vale? Es típico de los quaternions. Los quaternions realmente la rotación al final es la suma de las 4 variables que utiliza, ¿vale? No es como Euler, ¿vale? Sabéis que cuando rotáis tenéis la opción de trabajar en quaternion o en Euler. Euler son 3 ejes, quaternion son 4 ejes. Entonces son diferentes formas de calcular la rotación. Dependiendo del sistema que estéis utilizando, pues os encontraréis con una forma u otra de trabajar con 3 líneas o con 4, ¿vale? Pero bueno, sea como sea, este personaje venía configurado en Quaternion, pues vamos a trabajar en Quaternion. Entonces lo que voy a hacer es, en este fotograma, que es cuando, como hemos visto antes, el primer fotograma
y el cuarto son donde hay impacto, pues en este primero o en este cuarto lo voy a convertir otra vez en vector, igual que este de aquí, ¿vale? Voy a convertir en vector, y el que hay justo delante, pues lo voy a convertir en vector, y este que era el 16, el 13, vamos a chequearlo, el 13 sí, era pose de contacto, como veis aquí, pues aquí también lo voy a convertir en vector, y seguramente el último, que también es inicio de contacto, pues lo convierto también en vector, ¿vale? Conforme más vayamos subiendo por la cadena, ¿veis? Ahora el personaje va dando como un golpe con la cabeza cada vez que se pisa, ¿vale? Podríamos hacerlo más, menos suave, simplemente ajustando estos vectores, ¿vale? Estos vectores automáticamente por defecto se crean así porque marcan la dirección en la que viene el fotograma anterior y la dirección en la que va el fotograma siguiente, pero si yo quiero marcar el impacto y después suavizarlo un poco, lo que voy a hacer es en el impacto, la salida del impacto, darle un poco de curva, como veis, y le doy un poco de curva, y de esa forma lo hacemos, marcamos el impacto, pero la salida la hacemos un poquito más suave, ¿vale? Lo mismo podríamos hacer con la cadera, pues las salidas de la misma, pues oye, la suavizamos un poquito y demás. De hecho, gran parte del trabajo que nos vamos a encontrar cuando hagamos la fase spline es ajustar estas curvas para dejarlo un poquito más suave. Y en los pies, no sé si hacerlo o dejarlo tal cual está. Lo voy a dejar tal cual está, creo yo. Y creo que lo voy a dejar más o menos por aquí porque ya se me está haciendo demasiado largo el vídeo. Llevamos 30 y pico minutos con el proceso de spline, y sobre todo espero que se os haya quedado claro que lo importante es pasar de interpolación constante a Bezier para que se creen las curvas, después borrar a todas aquellas fotogramas que no necesitemos, y finalmente marcar los impactos, ¿vale? Hay mucho más que se podría hacer, sobre todo si tuviésemos animación facial o estuviésemos animando los dedos, ahí ya añadiríamos muchas más cosas, mucho más detalle, pero de momento, con que sepáis esto es más que suficiente para empezar a crear un ciclo de caminado, ¿vale? Bueno chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.